Miren, mi sorpresa es, no se compara. Miren el color. Miren. Cualquiera puede decir, la puesta de bujía es fácil, pero aquí, ojalá, primeramente Dios, que no haya fregado la rosca, pero la bujía andaba afuera andaba esta bujía, señores. Ese era el problema. Miren, la rosca de este, se los vuelvo a mostrar, miren. Ese era el problema, ese es el problema, el ruido que está haciendo. Clac, 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 clac. Wow. Pero miren, para lograr hacer ese diagnóstico, para hacer todo ese despapalle, yo me tomé a quitar la tapadera del motor para estar seguro que el árbol de leva no estuviera dañado. Los árboles de leva son estos, y aquí gira. A veces esto se daña, no lubrica y hace un desgaste lo que es en la cabeza, que es de aluminio, y empieza a hacer ruido, o esto a veces, ¿me entiendes? Es un piñón que ese no tiene posición, es un piñón loco que le llaman el vano. Pero tenía que hacer eso de todas maneras, pero igual iba a quitar la bujía. Ahora voy a ver si enrosca esa bujía, pero antes que todo quiero hacer un video para que usted observe cómo está de adentro. Así de que aquí les dejo ahorita con el video y ahorita meto la cámara y se los muestro a ver cómo se ve de adentro. Wow, 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 wow. Ok, aquí está la cámara. Miren, vamos a meterle la cámara donde va la bujía. Pero antes que todo